buenas tardes. Buenas noches, profe. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo está? Esperamos solo unos minutitos a ver si se unen los demás compañeros y comenzamos, ¿ya? Muchas gracias por su puntualidad. Bien, gracias.
Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su asistencia. Sí, hemos llegado ya al fin de nuestro curso. Prácticamente es nuestra última videoconferencia. Sí, el día de hoy ya vamos a trabajar un tema bastante interesante que yo creo que la mayoría de ustedes pudieron haberlo trabajado ya con sus estudiantes. Sí, él sí tiene alzada la mano, tal vez tiene alguna duda. ¿No? Se le alzó accidentalmente. Bueno. Vamos a continuar ya. Muchas gracias. Permítanme, déjenme ver si. Listo, gracias, Elsie. Mil disculpas. Listo. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante interesante, como les decía. Yo creo que es, digámosle si es el más llamativo del curso, le creería yo. Sin embargo, obviamente ya queda a criterio de cada uno. El día de hoy vamos a trabajar la metodología, ¿sí? O la estrategia sobre aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Como digo, muchos de ustedes ya lo pudieron haber trabajado en algún momento con sus estudiantes o tal vez lo aplicaron con algún curso o tal vez con algunos de los colegas que ustedes manejen dentro de sus instituciones. Sin embargo, sí, hoy vamos a profundizar algunos detalles que nos van a indicar cuál es el proceso correcto, por decirlo así, de trabajar esta metodología, ¿ya? Básicamente, el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Se sustenta en diferentes metodologías pedagógicas, ¿sí? Hablamos ya un poco en los demás o en los anteriores módulos, hablamos algo del constructivismo, del conectivismo, ¿sí? Pero yo creo que esto del aprendizaje basado en problemas se fundamenta mucho más, yo creería, que en la teoría constructivista. ¿Por qué? ¿Por qué se desarrolla con esta teoría? Básicamente porque el aprendizaje basado en problemas lo que va a intentar es que el estudiante resuelva algo con la parte que ya recibió, la parte cognitiva, ya hacer la práctica y poder desarrollarla en un ambiente, sobre todo en el sentido de, como les decía en la anterior clase, de aplicar lo que tengo en conocimiento, ya en convertirlo directamente, por decirlo así, en una práctica. Y el mismo estudiante va desarrollando y diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo ya sé lo que decíamos en la anterior clase del manejo. Yo ya sé cuáles son las partes esenciales del manejar o qué es lo que debo realizar yo antes de subirme al carro. Y justamente yo creo que esta parte del aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Se basa en este detalle, ¿sí? De en primera instancia yo conocer, ¿sí? Algo o tener alguna parte cognitiva y luego aplicarla ya con la práctica, ¿sí? Obviamente me van a decir, no todos problema en la vida. Es más, alguien me va a decir, es que para todo problema hay solución. Pero la metodología está orientada a eso, a solucionar algo práctico, algo que a usted le puede suceder como estudiante o a sus estudiantes. Y decir, muy bien, sabes que yo tengo, no sé, un problema de salud y hago como un aprendizaje basado en problemas para irlo resolviendo. La idea de todo el proceso del aprendizaje basado en problemas es encontrar una hipótesis de la solución. Entonces, justamente lo que vamos a ver el día de hoy son algunos pasos. Todo este material que vamos a conversar el día de hoy está en el aula, ¿sí? Justamente el día de hoy abrí también ya el último tema del curso, ¿sí? Y ya les voy a justamente indicar cuál va a ser la actividad de esta semana para que ustedes vayan desarrollando. Como cuña publicitaria, no se olviden, por favor, que esta sería la última semana del curso, donde ustedes pueden igualarse todas las actividades que tengan pendientes. Y Dios mediante el día viernes, sí, que ya finaliza el curso oficialmente, yo ya envío el informe. Entonces, por favor, para que ustedes se igualen con las actividades pendientes y poder, obviamente, pasar ya el informe debidamente para que ustedes ya continúen con su proceso de aprendizaje. ¿Sí? Una de las posturas del ABP que justamente señala, ¿sí? Los entendidos pedagógicos es que se fundamentan en tres principios. El primero que es básicamente que el entendimiento o el conocimiento de una situación, ¿sí? Surge de las interacciones que vaya a tener el estudiante con el medio ambiente.
ya en una situación práctica. O puede ser que esté viviendo tal situación el estudiante y con eso justamente va a desarrollar otra parte del conocimiento, por decir así, ya la parte práctica, no solo en la parte cognitiva, sino más bien ya el desarrollarse en acción, por decirlo así. El decir, muy bien, sabes que ahora sí, ya sé manejar, ya tengo todas las normas o todas las leyes de tránsito grabadas, ahora sí me voy a pasar a un vehículo y voy a poner en práctica, ¿sí? De igual forma, yo creo que bueno, uno de los aspectos que más trascienden esto es tener previamente un proceso de aprendizaje cognitivo muy adecuado. Y era justamente lo que hemos conversado en las anteriores videoconferencias, que un material tiene que ser concreto, que las directrices de una actividad tienen que ser lo más puntuales posibles, que no haya, como sabemos decir coloquialmente, que no haya mucha lata. Entonces, justamente ese detalle, cuando nosotros decimos, muy bien, sabes que en el contenido está lo esencial, pues justamente eso le va a servir al estudiante, ¿sí? Otra de las situaciones u otro de los principios que se basa el ABP, ¿sí? Es justamente, digámosle así, que el estudiante tiene que resolver toda la parte cognitiva que tiene para enfrentarse a una nueva situación, a una nueva práctica. Decir, muy bien, ¿sabes qué? Lo que les decía en la anterior clase, yo aprendí a manejar en un Aveo, pero ahora tengo que manejar, no sé, un Expar, por decir así. Obviamente todos los elementos cognitivos que yo aprendí en el Aveo, ¿sí? Pueden aplicarse a diferentes contextos, pero ese es justamente uno de los principios del aprendizaje basado en problemas. Que yo digo, muy bien, yo tengo ya toda la parte cognitiva, yo ya sé cuáles son los pasos, cuáles son los elementos para poder manejar, pero estoy con otro vehículo. Ahí comienzo a decir, es que igual tengo que, no sé, poner en neutro para prender el carro, aplastar el freno, verificar el agua, verificar las llantas y todo lo demás. Es exactamente lo mismo, pero con otra situación. En cambio, otro de los principios que ya tenemos en el ABP es justamente el que el estudiante debe ir reconociendo los elementos o los conocimientos que tiene ya y aceptarlos directamente en la nueva situación, de tal manera que el estudiante va evaluando qué es lo nuevo y qué es lo que tiene como conocimiento previo para poder interpretarlo y poder dar solución a un fenómeno, a un problema. ¿Sí? Ahora bien, esto en lo que se refiere como introducción, por decir así, a la parte pedagógica del cómo nace, por qué nace y cuáles son sus principios. Pero ¿cuáles son los pasos que yo tengo que realizar al momento de aplicar esta metodología? ¿Sí? En primera instancia está el presentar el problema, ¿sí? Yo decir, mira, ¿sabes qué? Estoy en una nueva situación de manejar, estoy en un nuevo carro, ¿sí? Entonces, justamente ahí está el problema. Luego de eso, el segundo paso, el segundo elemento que nosotros debemos desarrollar en esto del ABP es nosotros como estudiantes y los maestros o los tutores mediar para poder rescatar eso. Nosotros tenemos que identificar lo que sabemos, lo que podría hacernos falta para poder resolver el problema, ¿sí? Y sobre todo, qué ideas podemos dar para poder de una u otra manera decir, muy bien, ¿sabes qué? Estoy en no sé, me estoy inventando, en un carro, como les decía, un Expar. Pero ¿qué será que si meto segunda, por ejemplo, va a dañarse el carro o algo similar? Entonces, justamente, con todos los conocimientos previos que tenemos, ¿sí? Yo ya voy aterrizando a solucionar el problema. Luego yo verifico y digo, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el carro que yo aprendí tenía, me estoy inventando, 5 marchas, pero este solo tiene 4, por decirles así. Entonces justamente digo, es que ¿sabes qué? Tengo que hacerle la práctica o tengo que aprender que solo en este carro tengo 4 marchas. Y de ahí sí, sacar conclusiones y sacar ideas para poder dar solución. Y digo, muy bien, ya esto es un nuevo conocimiento para mí.
Digo, en estos carros, los Expar solo tienen tales marchas, en otros carros tienen otras situaciones, pero que no deja de ser el mismo objetivo que yo necesito alcanzar para que aprender o aplicar el conocimiento de manejar, ¿sí? Luego tenemos que justamente definir el problema, ¿sí? Al detalle, es decir, desmenuzarlo, por decirle así, al problema y decir, mira, ¿sabes qué? El problema es que no tiene las mismas características físicas el carro, pero sí los elementos cognitivos que yo tengo que aplicarlos para desarrollarlos, ¿sí? Una vez que yo tengo ya desglosado mi problema, por decirlo así, yo comienzo la cuarta etapa o el cuarto paso, ¿sí? El de reunir y tratar de compartir información, ya sean con mis compañeros, ya sea con mi profesor, ¿sí? O mi grupo, ¿sí? Que puede ser también una resolución del ABP con colegas, por ejemplo, de la misma asignatura o de su misma área. Entonces yo comienzo a decir, mira, ¿sabes qué? Esto me pasa y le busqué o le saqué una idea en esta situación, ¿sí? O le trabajé, no sé, me estoy inventando de buscar como experimentar, ¿sí? Algo con algo, ¿sí? Pero la idea es compartirla. Yo puedo reunirme, ya sea en una forma sincrónica y en una forma asincrónica, y más adelante vamos a ver algunas herramientas recomendadas para esta metodología. Pero vamos primero como por los pasos que debo realizar. Una vez que yo ya comparto la información, ¿sí? Comparto criterios con mis compañeros, como digo, con mis estudiantes, con mis colegas, ¿sí? Yo comienzo automáticamente a generar posibles soluciones. Este es ya el quinto paso que yo voy a desarrollar. Desde el compartir, por decir la información, ya voy diciendo, muy bien, ¿sabes qué? Una de las soluciones es que tienes que saber o tienes que conocer que en un carro solo manejan tales características, en otro carro otras características, ¿sí? Y desde ahí comenzar el sexto paso, que es tratar de verificar todas las soluciones, ¿sí? Que puede tener un grupo para ese problema, ¿sí? Y de ahí ya comenzamos el séptimo paso, que es justamente el presentar la solución. De decir, muy bien, ya he compartido con mis compañeros, ya decimos y definimos todo este trabajo que puede ser, por ejemplo, con una lluvia de ideas, ¿sí? Y de ahí comenzar a seleccionar la posible solución, ¿sí? De tal manera que usted dice, mira, ¿sabes qué? Todos coincidimos que debemos reforzar en tal cosa o tenemos que aprender algo nuevo, ¿sí? O nos hace falta tal situación. Y a partir de eso, yo comenzar a crear como un informe, no necesariamente en un formato establecido, pero sí establecer que el problema es este, las soluciones que pusimos como grupo es estas, ¿sí? Y la solución seleccionada por todo el grupo es tal cosa. Lo importante es que usted tenga, como por decir, documentado este detalle para que luego pueda debatirse, ya sea con sus propios estudiantes o con alguna otra situación, ¿sí? Ahora, una de las situaciones al momento de trabajar con estas metodologías, la metodología BP, es la motivación. Yo considero que es algo muy fundamental al momento de trabajar ese tipo de metodologías con los estudiantes, ¿sí? De tal manera que el estudiante pueda construir de forma autónoma y de forma activa una solución a algo. Y como sabemos decir, que se sienta súper bien al momento de desarrollar una solución, ¿sí? Que no solo sea el tradicionalismo de que yo aprendo tal situación y ahí le dejo el conocimiento, sino más bien poner ya un problema al estudiante y decir, mira, ¿sabes qué? El reto que tú debes conseguir es dar solución. Sobre todo porque muchos de los estudiantes tienen como temor a las dificultades que se le pueden presentar en la realidad, pero justamente esta metodología les va a servir a ese detalle, a ese nivel de decir, muy bien, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar tal solución, tal problema, ¿sí? Y a partir de eso, yo lo voy a aplicar ya, puede ser en un elemento propio, que yo puede ser que esté pasando ese problema, y con todos esos elementos ya tener como la motivación de mis estudiantes, ¿sí? Que no solo digan, bueno, aquí te pongo el estudio de caso, el problema y hasta ahí estuvo, sino más bien crear
como una interactividad mucho más alta, el crear que los estudiantes digan muy bien, sabes que desde hoy en adelante tienes esta dificultad. ¿Cómo la solucionas? ¿Sí? Y es justamente eso, una de las metodologías que son más utilizadas en las universidades, porque es algo muy importante el que el estudiante, ¿sí? Conozca cómo resolver situaciones prácticas, ¿sí? Que no solo se queda en la parte cognitiva, sino más bien directamente que pueda aplicar los conocimientos en algo aterrizado a su realidad, ¿sí? Y otra de las situaciones es, digámosle así, crear como una motivación de competitividad dentro de su grupo de estudiantes, de tal manera que los estudiantes vayan utilizando toda su creatividad, de tal manera que al profesor o al tutor se sorprenda de su propio trabajo. Decir, wow, el tal estudiante dio esta alternativa que es muy buena, es muy innovadora, ¿sí? Y sale de lo convencional. Entonces, justamente ese detalle nosotros tenemos que tomarlo en cuenta para poder aplicar esta metodología, ¿sí? Ahora bien, en los pasos que nosotros trabajamos, justamente, ¿sí? Que decíamos que básicamente son 8 pasos, ¿sí? Como para recordar nada más, era presentar el problema, identificar lo que sabemos, lo que nos hace falta aprender y las ideas que tenemos al respecto. Definir, luego el tercero es definir justamente a detalle o desglosar el problema, reunir y compartir información con mis colegas, con mis compañeros, y a partir de este compartir información, generamos posibles soluciones. Luego tenemos el determinar ya un abanico, por decirlo así, de soluciones y seleccionar una de ellas o las que más se puedan repetir. Y finalmente, entregar como la información general del proceso de la ABP y decir, mira, estas alternativas te damos, ¿sí? En todas estas etapas, ¿sí? Se deben realizar algunos, digamos así, utilizar algunas herramientas que podamos utilizar en todo el desarrollo de esta metodología. Básicamente, ¿sí? Presentar de una u otra manera se sugiere que las preguntas que usted vaya a plantear, ¿sí? O que su estudiante vaya a plantear sean abiertas, ¿sí? Que no solo se limiten tal vez en un sí o un no. Justamente en ese detalle, hago como un corto comercial que sirve mucho lo que se refiere a los foros de debate, ¿sí? De decir, mira, ¿sabes qué? Me estoy inventando. Encuentra una alternativa para tal situación, ¿sí? Que no sea la pregunta de que te pareció bien o mal tal metodología, sino más bien el nosotros hacer que el estudiante pueda ampliar la información de su respuesta y que no solo sea una respuesta muy concreta, sino más bien que ahí nosotros tenemos que utilizar nuestro intelecto, por decir así, al momento de desarrollar ya una pregunta abierta, de tal manera que el estudiante, como sabemos decir, se despapalle literalmente y pueda crear a partir de esas preguntas soluciones, ¿sí? Obviamente, se sugiere siempre rescatar el diagnóstico de los conocimientos previos, que es uno de los segundos, es el segundo paso de esto de la BP, ¿sí? Pero justamente la idea es que como usted ya conoce qué conocimientos tiene su estudiante, las preguntas o la resolución del problema tiene que estar ligado a ese aprendizaje o a ese conocimiento que ella tiene, de tal manera que no le vaya a causar como confusión, por decir así, al estudiante, decir, mira, sabes que yo solo sé de esta manera, pero justamente las preguntas están fuera de contexto, de esto no conozco. Y a partir de eso, sí, nosotros podemos crear situaciones para reforzar algún tema, para ampliar la información, sí, pero generalmente esta metodología siempre es dada al finalizar de un cierto temario, de una cierta unidad, justamente para poder identificar y conocer qué es lo que piensa el estudiante. Y como les decía hace un momento, crear situaciones de debate que de una u otra manera despierten la creatividad al máximo de la variedad de opiniones que puede tener el estudiante, de la variedad de soluciones que puede dar a su metodología BP. Entonces, justamente este detalle es lo que usted debe tomar en cuenta. Adicionalmente,
¿sí? En todo el proceso, usted debe, debe hacer como, por decir, una lista, ¿sí? De todos los conocimientos que tienen y de todos los conocimientos que pueden faltarle, de tal manera que usted pueda crear espacios para poder realimentar y continuar con su proceso. Porque justamente esta metodología del ABP a usted lo que le va a servir es este detalle de trabajar con sus estudiantes para comprobar un aprendizaje y obviamente aterrizarle a la práctica. Sí, justamente con esto usted puede decir, mira, sabes que tienen estos conocimientos. Sí, estos conocimientos le faltan, voy a hacer un refuerzo. Luego de eso hago nuevamente una práctica, ¿sí? Con esta misma metodología de la ABP y voy verificando, ¿sí? Justamente si el conocimiento fue suficiente en función a las soluciones que el estudiante me da, de tal manera que se cumpla la resolución del problema, ¿sí? Ahora, una de las situaciones es que en el ABP se puede considerar también como un proyecto integrador que incluya diferentes temas de algunas asignaturas. Es decir, se puede interrelacionar los temas de sus asignaturas o de sus disciplinas, ¿sí? En un solo proyecto. De tal manera que tengan que aplicar no solo conocimiento de una asignatura, sino el conocimiento de varios temas. Entonces, justamente, ese es el detalle que usted también debe conocer, ¿sí? Obviamente, ustedes pueden aplicar solo en su asignatura el ABP un solo tema, pero si ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? Necesito compartir, digámosle, si esta metodología con otra asignatura que de sugerencia tenga relación con la suya, ¿sí? De tal manera que puedan aplicarlo y puedan ver los resultados. Y ahí sí tendrían que hacer como una evaluación conjunta con su otro profesor o su otro colega para que puedan ver los resultados. Pero de poder o de tener esta alternativa de unir diferentes temas en un solo proyecto, lo pueden realizar. Por eso justamente esta metodología también se la conoce como un proyecto integrador, ¿sí? Y que pueda, como les decía, interrelacionar las diferentes asignaturas o los diferentes temas que ustedes puedan tener, ¿sí? Que algunos, por ejemplo, algunos tutores, algunos profesores me han dicho, mira, sabes que esta metodología me parece muy adecuada para realizarle al finalizar de una asignatura, de un módulo, ¿sí? Para comprobar justamente el conocimiento previo y el conocimiento que deben realizar, ¿sí? Ahora, con este sistema, ¿sí? Tengan la plena seguridad que los estudiantes aprenden porque aprenden, porque es básicamente poner en práctica lo que ya saben en una solución y eso les va a parecer algo mucho más interesante el trabajar y decir, mira, ¿sabes qué? A mí generalmente me han dicho que en la empresa tal pasa esto, ¿sí? ¿Qué solución yo podría dar? ¿Sí? Obviamente esto se puede aplicar a diferentes niveles, ¿sí? No solo a la cuestión laboral, sino más bien que puede ser al nivel personal, ¿sí? O, por ejemplo, al nivel de sociedad. Entonces, por ejemplo, dicen, mira, sabes que el problema es demasiada contaminación, por ejemplo, en la ciudad X, ¿sí? Justamente. Y a partir de eso, nosotros podemos garantizar que el estudiante tenga los conocimientos, pueda aplicarlos, ¿sí? Y sobre todo pueda dar soluciones dependiendo de su propia realidad, ¿sí? Porque como digo, cada estudiante puede trabajar con diferentes criterios. Puede ser que se parezcan entre los criterios que den los estudiantes, pero no necesariamente tienen que ser los mismos, ¿sí? Puede ser que se parezcan, pero no son los mismos, ¿sí? Ahora, en función a eso, también vamos potenciando algunos elementos que los estudiantes deben resolver, ¿sí? Y estarían como valor agregado, diría yo, en esto de la metodología BP, ¿sí? ¿Por qué? Porque además del conocimiento, además de la práctica de un tema, ¿sí? Pueden desarrollar también el análisis, ¿sí? De ciertas situaciones. Mira, ¿sabes qué? O generar opiniones de criterios, poder realizar conclusiones grupales, el potenciar el trabajo grupal, ¿sí? Para que todos estos elementos lo puedan también aplicar en diferentes contextos, no solo en esta metodología, sino más bien, ¿sabes qué? Yo voy a crear, no sé, algún tipo de exposición para que me vayan indicando las etapas del ABP, ¿sí? Y cada
cada uno va a ir potenciando esta parte de los conocimientos, que como digo, son, digámoslo así, actitudinales, ¿sí? Pero que están de la mano en la parte cognitiva y práctica. Entonces, justamente este detalle se debe tomar en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros podemos como educadores aplicarles a los estudiantes de tal manera que se pueda ir potenciando esta aplicación de esta metodología, ¿sí? De tal manera que todos estos elementos nosotros tenemos que aterrizarle ya a un tema específico, ¿sí? Ahora bien, ¿qué herramientas tenemos tecnológicas, por decirlo así, para poder aplicar un ABP, ¿sí? En primera instancia, en el Internet usted puede encontrar diferentes estudios de caso, que sería lo ideal, que vayan diciendo, mira, ¿sabes qué? Voy a seleccionar un tema de, no sé, de ofimática, por decirlo así, y un problema recurrente es que no revisan la ortografía, por decir así. Entonces, justamente, ustedes pueden verificar la información. Como digo, hay una infinidad de problemas que son reales, por decirlo así, que han afectado a personas, a instituciones, ¿sí? De diversas áreas, ¿sí? No solo podemos decir es que solo pasa esto con marketing, solo pasa con la área comercial, solo pasa en el área informática, sino más bien hay ciertos estudios de caso que son aplicables a diferentes áreas profesionales, de tal manera que el estudiante vaya tratando de resolver, ¿sí? Estos inconvenientes o estos estudios de caso, ¿sí? Y poderlos hacer suyos al momento de que ya esté en la práctica. Sí, mira, ¿sabes qué? Yo hice una aplicación de la BP en tal situación y en este momento que ya estoy en mi campo laboral, la puedo resolver de esa manera. Nos puede servir, como digo, como una referencia justamente ya para el entorno práctico, el entorno laboral, ¿sí? Otra de las situaciones que ustedes se pueden utilizar, ¿sí? Obviamente está lo que se refiere a este tipo de trabajos sincrónicos mediante una videoconferencia, mediante el análisis de lo que se refiere a a un estudio de caso para resolver un problema, ¿sí? También está lo que se refiere a una comunicación sincrónica de lo que se refiere al diseño o a la creación de un blog. En un blog ustedes pueden plantear el problema, ¿sí? Y agregar los comentarios de sus estudiantes, ¿sí? En calidad de lo que se refiere ya a un desarrollo de la solución del problema, ¿sí? Y esto ya sería en una forma asincrónica. Ya les voy a enseñar más adelante cómo diseñar ustedes su blog, ¿sí? Puede ser que la mayoría de ustedes ya lo tengan, pero para conocimiento general les voy a explicar cómo crearse un blog directamente con la herramienta de Google, ¿sí? Tenemos otras herramientas también, pero una de las más importantes o las más utilizadas, por decirlo así, es de la de Google, ¿sí? Lo importante de todo, que cualquier herramienta que usted utilice, ya sea una videoconferencia, ya sea un chat, ya sea, como les decía, un blog, ¿sí? Tal vez una página web que ustedes deseen trabajarlo, ¿sí? Lo importante es que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico, desarrolle su pensamiento verbal, para que pueda decir, mira, sabes que yo opino tal situación y la solución es esta. De tal manera que entre todos vayan leyendo el criterio de los compañeros, ¿sí? De ser el caso en la forma sincrónica, y dar una solución, ¿sí? Pero en una forma conjunta. Y es justamente una de las funcionalidades que se trabaja mucho en lo que se refiere a esto de la BP, es el trabajo grupal. Que no solo sea el criterio de una persona, sino más bien que sea el criterio de todos, se unifique, se consolide en una sola solución y se pueda ir desarrollando o trabajando, ¿sí? Sobre todo porque luego puede ser que usted ponga diferentes temas en diferentes grupos y entre ellos pueden dar opiniones sobre las soluciones que han dado. Pueden ser viables, no pueden ser viables, ¿sí? Tal vez proponer diferentes opiniones y obviamente uno de los detalles más importantes es que el estudiante con los conocimientos que tiene puede argumentar la solución, ¿sí? Que no solo se quede en el, bueno, ya opiné esto, lo dije tan bonito que le convencí al profe, pero justamente el detalle está que también debe argumentar este aprendizaje, que no solo sea el decir, mira, ¿sabes qué? Ya puse mi criterio, ya puse mi aporte y hasta ahí queda, sino más bien que
nosotros como tutores o nosotros como educadores tenemos que asegurarnos que el estudiante, además de la solución que dé, ¿sí? Pueda argumentar de tal manera que diga, muy bien, sabes que sí conoces tal tema y lo puedes resolver, ¿sí? Además del blog, ¿sí? Si usted considera, si usted tal vez utiliza algún tipo de LMS, alguna plataforma, puede crear, por ejemplo, un foro, ¿sí? Un foro de igual forma, de forma asincrónica, de tal manera que entre todos los compañeros del curso puedan compartir sus criterios, sus comentarios y poder así construir una mejor solución al problema planteado, ¿sí? Ahora, hay un detalle muy importante en esto. Uno de los elementos, digámoslo así, fundamentales para poder trabajar el ABP, ¿sí? Es básicamente el trabajo de grupos. No se sugiere hacerlo de forma individual, ¿sí? Porque ahí no tendríamos como por decir así, la capacidad o la evaluación que nosotros tendríamos que hacer del trabajo en sí de todo el equipo, ¿sí? Solo se convertiría tal vez en algún criterio, en alguna tarea, en algún documento que nos presente un estudiante, pero lo ideal es que esta metodología del ABP se pueda trabajar en grupos, ¿sí? Y se pueda, como les decía, potenciar justamente todo el desarrollo de la metodología con sus diferentes pasos, ¿sí? Los pasos son referenciales, ¿sí? No es que sean como una camisa de fuerza, por decirle así, decir, mira, ¿sabes qué? Primero siempre tienes que conversar con tus compañeros, luego seleccionar. No. Si usted busca alguna otra manera de aplicar la metodología, como digo, eso es solo la base que nosotros les podemos dar, ¿sí? Lo puede utilizar. Lo ideal, como les digo, es que el objetivo del ABP es tratar de dar soluciones de la parte cognitiva en la práctica, ya en una realidad mucho más aterrizada, que no solo sea el, el enseñar tal tema o el enseñar tal situación, sino más bien que ya se convierta en algo práctico, ¿sí? Listo. ¿Hasta aquí alguna consulta o ya pasamos a las herramientas en sí que pueden ustedes trabajar con esto del ABP? Maestro, una pregunta. Claro, dígame. Sí, buenas tardes, antes que todo. Sí, Muy buenas es tardes. sobre el ABP, es el aprendizaje basado en proyectos, ¿cierto? Sí, un Normalmente a problema. veces Ujú. bueno, se lo utiliza, pero desde mi experiencia, y me gustaría que sí me diese a mí un consejo, digamos así, una estrategia. Nosotros aplicamos lo que es proyectos escolares, que prácticamente es un proyecto un aprendizaje basado en proyectos. Pero aquí viene el pero que a pesar de que el proyecto era muy tentativo y mi idea al aplicar ese proyecto era formar al estudiante que en el futuro ellos hagan un microemprendimiento. Esa es la idea de este aprendizaje. Pero Ujú. no tuve yo ¿cómo le diría? Había mucho que en importismo del estudiante. Entonces eso a mí como profesor pues prácticamente me desmotiva. Claro que uno lo sigue dando, pero ¿cómo haría yo aquí para que el estudiante se motive en ser parte de este proyecto o hacerlo al proyecto? Por ejemplo, yo tuve un proyecto donde estaba enseñando a los estudiantes a hacer jabones artesanales. ¿Ya? Que la idea era que ellos aprendan y en el futuro ellos lo puedan manejar o lo puedan hacer como un emprendimiento en lo futuro. Y Ujú. la idea no es nada mala, es excelente, yo siempre digo, pero no tuve yo mucha aceptación en sí del estudiante, o sea, como que sí, ya está y eso, sí. Entonces, ese yo sí me gustaría un consejo como yo, poder motivar a este estudiante, o sea, hacerle ver el, ¿cómo le diría? No en el ahora, sino en lo futuro, más o menos. Me doy a Exactamente. entender, ya. Sí. Eso, profe, gracias. Es justamente ese detalle, ¿no? Que nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? Esta aplicación del ABP te puede servir para tu parte laboral. Pero debemos tomar en cuenta que a lo mejor, si por ejemplo se trabaja con niños o con jóvenes, no es su interés en ese momento, porque dicen, mira, sabes que yo no necesito trabajar en este momento, yo no necesito dinero, por decirle así, pero a lo mejor usted puede crear, ¿sí? Algunas alternativas con algunas estrategias que estén, entre comillas, de moda con los estudiantes. Decir, mira, ¿sabes qué? Uno o parte del
de la venta de los jabones es hacer la campaña de marketing, por decirle así. Y ustedes sí, mira, ¿sabes qué? Parte del, obviamente, el objetivo es que el estudiante emprenda, pero a lo mejor dentro de las actividades tenemos que poner algo que sea mucho más llamativo para los estudiantes. Yo les sugiero esto. Usted vaya creando ciertos elementos, como digo, que los estudiantes estén en vanguardia y digan, muy bien, ¿sabes qué? Tienes que crearme un comercial, ¿sí? En TikTok de los jabones. Eso, tenga la plena seguridad que le va a motivar mucho Sí, más para mire, descubrir. no Ujú, lo había pensado, no lo había, pero lo voy a aplicar ahora mismo. Para esta semana lo aplico. exactamente, como Sí, digo. muchas gracias. Claro, o sea, yo le digo, mira, ¿sabes qué? A mí me fascina dar clases, me fascina enseñar, pero si me dicen, mira, sabes que a lo mejor ya tu fuerte ya no está en la docencia, tu fuerte está en otro tema, yo como que trato de engancharle con algo que sea de interés del estudiante en ese momento, ¿sí? Entonces, como le digo, usted puede crear algunas etapas, puede trabajar con la misma metodología de la BP, pero lo ideal es que usted vaya relacionando para ver qué es lo que le interesa al estudiante. A lo mejor, mire, puede decir, mira, ¿sabes qué? A mi estudiante le gusta mucho más, como les decía, hacer TikTok, les puede mucho más hacer, no sé, una infografía en Canva, una presentación en Genially, o tal vez quiere hacerse un video en YouTube. Pero la idea es que usted pueda relacionar los intereses, ¿sí? Del estudiante y también relacionarlo con el tema que usted desea plantear en el ABP. Entonces, como les ha atormentado en estos últimos días, en estas últimas videoconferencias, es básicamente utilizar al máximo la creatividad. Y si usted, antes de aplicar el ABP, puede aplicar una encuesta en Google Form, por ejemplo, de los intereses o hacer un pequeño diagnóstico de los temas que quisiera trabajar, ¿sí? Puede ser muy válido. Sí, porque también, por ejemplo, pueden haber criterios de decir, mira, ¿sabes qué? A la profe me dice que haga jabones, pero a mí me interesa hacer champú. ¿Cuál es la idea? La idea es emprender, ¿sí? ¿Cómo Es, cómo lo vaya a emprender? ¿Sí? Ya es una situación que debe nacer del mismo estudiante. El estudiante tiene que despapallarse y decir, mira, ¿sabes qué? Encontré otra alternativa. Los jabones están bien, pero justamente tenemos otra alternativa de crear, por decirle así, el champú. Pero si usted tiene como objetivo que los estudiantes reflexionen, que pueden emprender, ¿sí? Alguien le puede decir, mira, ¿sabes qué? No quiero vender jabones, quiero vender, no sé, caramelos, mercoches, algo. Y usted cumple con el objetivo, ¿sí? Pero no le cerremos a un solo tema, por decir así, al estudiante, sino más bien démosles, como les decía hace un momento, un abanico de soluciones, ¿sí? Y pueda el estudiante buscar como lo que más le agrade, lo que más le llame la atención, es decir, le pegó la profe con esto, ¿sí? Eso es María, espero haberle ayudado en algo, sí, profe, muchas gracias. ¿sí? Listo. Ahora vamos rápidamente porque el tiempo se nos acaba. Voy a enseñarles cómo crear un blog, ¿sí? Permítanme, por favor. Listo. Permítanme un segundito, solo se me comparta la pantalla. Listo. Bueno, ya les explico más adelante de lo que se refiere a las actividades que tenemos en el curso, ¿sí? Ahora lo que vamos a aprender es cómo hacer un blog, ¿sí? Con Google. La herramienta de Google, perdón, la herramienta de Google se llama Blogger, ¿sí? Ustedes también pueden utilizar WordPress, que también tiene una versión gratuita, que es también muy fácil crearse su blog, ¿sí? Pero yo, como digo, es la más utilizada al Google, ¿sí? Para eso, ¿sí? Justamente yo me voy a ingresar a mi cuenta de Google, ¿sí? Ingreso a esta parte y de los 9 cuadritos y selecciono el icono de Blogger, ¿sí? Una vez que esté dentro de este Blogger, a mí me va a poner en esta parte, obviamente yo ya tengo algunos blogs creados, ¿sí? Pero usted lo que va a hacer es ponerle nuevo blog, ¿sí? Usted le pone nuevo blog, ¿sí? Aquí le va a pedir un título, le voy a decir, por ejemplo, aprendizaje
basado en problemas, por ejemplo. Por decirle, ¿sí? Le pongo siguiente. Aquí le pone una posible dirección. Yo le voy a poner ABP-C Castillo. 2021. Me dice, ¿sabes que la dirección no es compatible? Sí, le voy a quitar esto tal vez. Perfecto. Entonces, miren, entonces automáticamente usted le dice que la dirección ya es válida o está disponible. Entonces, también puede usted utilizar algún nombre genérico, ¿sí? Con algún número o algún símbolo que le pueda caracterizar, ¿sí? Luego de esto, bueno, antes de continuar, es importantísimo que esta va a ser la dirección, ¿sí? En la cual usted puede compartir con sus compañeros, ¿sí? Le ponemos un guardar, ¿sí? Y luego ya tengo, en primera instancia, mi blog creado, ¿sí? Comienzo a ingresar información. En este caso, si usted lo aplica con el ABP, usted pone nueva entrada, ¿sí? Ahí esperamos un segundito. Listo, ¿sí? Yo tengo aquí el título y digo, por ejemplo, estudio de caso 1, por decirle así. Aquí usted escribe el estudio de caso. Puede usted ingresar tal vez algún video, miren, alguna imagen, algún enlace que ustedes dicen, mira, sabes que encontré una información bastante simpática que te puede servir justamente para este detalle. O puede agregar un video, ¿sí? Que a lo mejor en el video está desarrollado el caso y le dice, mira, sabes que reflexiona tal video y ingresa tu alternativa de solución, ¿sí? Listo, cuando yo ya tengo, ya ingresado toda mi información, toda mi entrada, yo lo que hago es poner publicar, ¿sí? El blog automáticamente le dice que desea confirmar si toda la información está correcta, si no está correcta, ¿sí? Si usted le pone confirmar, automáticamente va a verse en su blog. Le pone cancelar, puede usted seguir editando, ¿sí? Pero la idea es que el estudio de caso que usted vaya a plantearse, ¿sí? Sea lo más concreto posible, que no sea muy confuso, sino más bien, mira, este es el problema que tenemos. ¿Cuáles son las alternativas que tú puedes dar? ¿Sí? Ahora bien, como digo, puede usted utilizar imágenes, puede utilizar videos, puede usted utilizar alguna otra situación, pero toda la información puede ingresarle en una sola entrada. Una vez que ya esté lista, vamos a suponer que ya la tengo lista yo mi información. Le voy a dar en publicar, ¿sí? Ahí sí, yo le pongo confirmar, ¿sí? Aquí espero un momento y ya me aparece a mí la entrada creada, ¿sí? Ahora, le pongo ver blog, ¿sí? Y miren, automáticamente a mí ya me sale, ¿sí? Yo les voy a compartir solo para hacer la práctica a través del chat, ¿sí? Esta dirección, ¿sí? Y les va a aparecer este mensajito a todos, publicar un comentario. Solo escríbanme, por favor, un hola, un bien, un mal, cualquier palabra que ustedes quieran agregar, ¿sí? Y van a ver justamente cuál va a ser el detalle y el funcionamiento de esto, ¿sí? Por favor, les voy a compartir nuevamente, sí, estamos a todos, ¿sí? Ingresen, por favor, a esta página y agréguenme, por favor, un comentario, ¿sí? Un comentario, cualquiera, que ustedes decidan ponerme. Como digo, pueden decirme muy buenas noches, hola, o algo. Solo quiero que vean el funcionamiento de esta aplicación del blog, ¿sí? Vamos a esperar solo un minutito para que alguien se anime. Esto, por ejemplo, es considerado como, por decirle así, una actividad asincrónica, ¿sí? Porque usted puede, por ejemplo, poner un día anterior por decir así, el estudio de caso, ¿sí? Y decir, mira, ¿sabes qué? Necesito que ingreses a este enlace y me agregues tu aporte en solución a este problema que he presentado, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo, sí, permítanme.
Listo. Perfecto. Miren. Entonces, usted ya tiene el criterio de todos sus estudiantes. Obviamente se sugiere que ingresen con su cuenta de Google para que puedan identificar los nombres, ¿sí? Pero así funciona esta herramienta, ¿sí? Como les digo, ustedes pueden poner toda la información que consideren para que tengan la base del estudiante y hacer, como decir, mira, sabes que necesito hacerte tal situación que resuelvas, ¿sí? Y aquí lo que van a hacer es agregar todos los elementos, miren, ¿sí? Y así funciona. De igual forma, ¿sí? Bueno, voy a enseñarles rápidamente cómo crearse un formulario en Google, ¿sí? Y lo pueden ustedes agregar dentro del blog que justamente vamos a ver rápidamente, ¿sí? Me voy, por ejemplo, al Google Drive, ¿sí? En Google Drive yo puedo crear directamente ya un formulario, una encuesta, ¿sí? Permítanme que se me abra. Un segundito. Un poquito lenta mi compu, ya. Me voy a nuevo, ¿sí? Y aquí pongo formularios de Google, ¿sí? Y aquí yo le pongo, por ejemplo, preguntas de diagnóstico. Por decirle. Entonces digo, ¿qué herramienta prefieres? Por ejemplo. Recuerden que una de las situaciones es no poner preguntas cerradas, sino más bien preguntas abiertas como para que se despapalle el estudiante. Entonces, en este caso yo le voy a poner una respuesta corta, ¿sí? Puedo agregar muchas más preguntas, de decir, ¿conoces sobre ABP? Por ejemplo. Dime qué conoces. Y de igual forma quedaría abierta la pregunta, ¿sí? Cuando yo ya tengo todo listo, yo le puedo cambiar el nombre y digo prueba de diagnóstico aquí, ¿sí? Y le pongo enviar, ¿sí? Y digo muy bien, ¿sabes qué? Esto yo quiero compartirlo. Voy a cortar esto, le copio, ¿sí? Y puede usted trabajarlo, yo como digo en este caso, podemos hacer la prueba con la parte sincrónica o al mismo tiempo usted puede crear una nueva entrada, ¿sí? Y decir encuesta, por decirle así. Y yo le digo, resuelve la siguiente encuesta. Listo. Le publico, confirmar, ¿sí? Y yo en mi blog ya tengo dos entradas. Una del estudio de caso, ¿sí? Y otra de lo que se refiere al directamente a la encuesta. Bien. Entonces, son detalles que, como les digo, son muy fáciles de utilizar. No necesita tener como conocimientos avanzados de programación o algo similar, sino más bien que usted puede utilizar. Pero todo va a depender de la creatividad que usted desea aplicarlo, ¿sí? Entonces, justamente les dejo como la pastillita para que ustedes lo puedan ir traveseando y investigar en qué nomás pueden hacer, ¿sí? Listo. Ahora vámonos al aula. Vámonos a ver cuáles son las actividades de esta semana, ¿sí? Muchos de ustedes están iguales ya en las actividades que tienen ya que enviarme, ¿sí? Pero como les decía, ya entramos a la última parte, ¿sí? Al último tema de nuestro curso, ¿sí? Entonces, en el último curso, ¿sí? Lo que nos piden es, obviamente aquí está el foro que es tradicional de nosotros, ¿sí? Tenemos una tarea, ¿sí? En la tarea que nos pide, en la tarea nos pide realizar un prezi, ¿sí? Justamente para que nos muestre un ejemplo de la aplicación de la ABP, ¿sí? Usted puede revisar si considera la grabación de esta videoconferencia, puede tomar como referencia los pasos que les indiqué y ustedes aplicarle en cualquier tipo de tema que consideren, ¿sí? La idea es que ustedes como que puedan
practicar, por decir así, los conocimientos que hemos visto en la videoconferencia y de una u otra manera también está en el contenido del curso. Sí, miren, está en el, perdón, en el tema 5, ¿sí? Bastante material que nos puede servir justamente como referencia. Pero si usted considera, mira, ¿sabes qué? Yo quiero utilizarlo de la videoconferencia, no hay ningún problema. El enfoque está orientado directamente a trabajar o desarrollar la aplicación de la ABP, ¿sí? Adicionalmente, del foro, de la tarea que debemos hacernos en Prezi, ¿sí? También tenemos algunas encuestas, que justamente está una encuesta aplicada al instructor, en la cual como quien dice, no, me van a evaluar, ¿sí? Si les ayudé o no les ayudé directamente, ¿sí? Tenemos otro registro de opiniones de los participantes y finalmente tenemos un cuestionario, ¿sí? Este cuestionario es de una u otra manera de algunos temas que hemos venido trabajando durante el curso, durante las 5 unidades, ¿sí? Y con esto usted ya tendría ya la posibilidad de aprobar el curso. Una de las situaciones que ustedes también deben conocer, ¿sí? Y que seguramente lo leyeron en las políticas iniciales de Poliestudios, es que deben desarrollar todas las actividades, ¿sí? Es recomendable que ustedes apliquen todos sus conocimientos y resuelvan las diferentes actividades. Para aprobar, tenemos esos, digámoslo así, esos dos condicionamientos, por decirlo así. La primera es resolver o hacer todas las actividades y mínimo cumplir el 80% de puntaje de su curso. Es decir, que debe tener 80 puntos, ¿sí? Si hay alguna actividad, por ejemplo, decir, mira, sabes que yo te envié hace 3 semanas la actividad y aún no me calificas. Me avisa mediante un mensajito, mediante la plataforma, mediante el WhatsApp, ¿sí? Y con gusto procederé a calificarlo, ¿sí? Pero la idea es que si usted tiene alguna actividad pendiente, por favor, la realice en estos días, ¿sí? Como les reitero, el curso finaliza oficialmente el día viernes 18, ¿sí? El día viernes 18 finalizamos ya nuestro curso, ¿sí? Entonces, tenemos toda esa semana, por favor, para que nos igualemos con las actividades, enviemos estas actividades, era justamente una de las recomendaciones iniciales que yo les daba al iniciar el curso, les decía, por favor, no se acumulen de las actividades porque es muy complicado luego tratarse de igualar en una semana lo que debíamos haber hecho en un mes. Entonces, es como una sugerencia, obviamente, para que ustedes puedan ir desarrollando las actividades, ¿sí? Yo creo que esta unidad, como les decía hace un momento, es una de las más interesantes porque ya vamos aplicando las cosas, ¿sí? Y como ustedes ven, tenemos mucha más tarea, ¿sí? Entonces, para que por favor ustedes se igualen, ¿sí? Y puedan desarrollar ya todo lo que se refiere al curso en sí. Una vez que ya tengamos como la evaluación lista, ¿sí? Yo les abriré este último tema, ¿sí? O el último información, que aquí debe aparecer ya su nombre si aprobamos directamente, como les digo, con las actividades enviadas y mínimo 80 puntos, ¿sí? Una sugerencia nada más es que ustedes revisen antes de enviar los enlaces de las tareas, ¿sí? Hay veces que nos equivocamos por una letrita el enlace, ¿sí? Me estoy inventando, en alguno de las tareas me enviaron, no sé, me estoy inventando, www.amba.com, ¿sí? Y el enlace de camp. Y se habían olvidado, se les borró la C. Entonces es recomendable que ustedes hagan como una prueba, por decirlo así, antes de enviarme la tarea, de tal manera que usted compruebe que su enlace se abre, ¿sí? Y así no tener retrasos en lo que se refiere a la evaluación. De igual forma, a las personas que tienen realimentaciones en las tareas y que por alguna situación les pido que modifiquen o que arreglen algo, ¿sí? Les pido por favor que me envíen nuevamente la actividad para mejorar su calificación, ¿sí? No solo el hecho de obtener una mejor calificación, sino más bien está orientado a conocer todo su potencial y toda su creatividad en las tareas, ¿sí? Listo, compañeros, sí, no me queda más que agradecerles mucho, mucho por la paciencia de estas 5 videoconferencias que hemos tenido. Muchas gracias por la comprensión del día de hoy.
Mil disculpas que tuve que adelantar la videoconferencia. Espero que en algo les haya ayudado los conocimientos que hemos compartido, ¿sí? Y será hasta una próxima oportunidad. Maestro, tengo una preguntita, Claro, disculpe. claro, dígame. Ya, bueno, dos preguntas. ¿Qué tiempo dura todo el diplomado? ¿Todavía hay un curso más o con esto sería ya al final? Y esa Me es una. Y dos, tomó... para Ujú, graduarnos necesitamos hacer un tipo tesina o tesis o una investigación. ujú. Eh, sí quisiera saber eso porque no, yo no soy muy segura, porque había antes que solamente nos daban diplomas por cursos, pero no en sí el diploma El como diplomado. diciendo que es un diplomado, exactamente. Sí, Entonces verá. no me queda claro honestamente, profe, sí me gustaría que me ayude. Eso, No profe, muchas se gracias. preocupe, no se preocupe que estoy justamente para ayudarles. Vamos por partes. La primera pregunta la voy a deber, porque la verdad no sé el orden de los módulos, no sé en qué módulo estarán. Mil disculpas por ese detalle. Ya le voy a pedir justamente a Javier que nos informe este detalle para saber si hay otro módulo o cuántos módulos nos faltan o este es el último, ¿sí? En lo que se refiere al módulo de graduación de su diplomado, sí, efectivamente tienen que hacer un trabajo, por decirlo así, un trabajo de campo, ¿sí? Que deben ir desarrollando, pero ahí van a tener otro módulo justamente con otro tutor, ¿sí? Que les va a ir orientando cómo deben desarrollar ese trabajo, ¿sí? Entonces, mil disculpas por la primera pregunta, ya le voy a molestar a Javier para que nos diga cuál es el desarrollo del diplomado en sí, ¿sí? Y obviamente estarán informados de lo que se refiere, de ser el caso, de los siguientes módulos, ¿sí? De eso no se preocupe, que por ese lado Javier nos ayuda con ese detalle de estarnos avisando, de comunicando que estamos en los próximos módulos, ¿sí? Así que eso. eh, Ya, gracias, profe. Ahí sí no valía las gracias porque no le ayudé mucho, pero bueno, algo. Sí, bueno, muchas gracias por todos y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buena noche. Linda Gracias, noche a Gracias, todos, profesor. profesores. compañeros, Que profe pasen muy también. bien. Lindo fin de Hasta Bye, luego. semana. compañeros, una buena noche. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.